Enseñar es una forma de aprender y tener conocimientos claros desde luego nos hace ser más efectivos al momento de brindar manejos a nuestros pacientes. Antes de iniciar con el tema de diabetes, déjenme darles una pequeña introducción. Este video tiene un especial significado para mí. Primero que nada, pues vamos a dejar de estar hablando única y exclusivamente de COVID y vamos a tocar ya más temas que competen a mi especialidad, la cardiología. ¿Pero por qué este video? Hace 1 año y medio surgió justamente esta idea de poder transmitir mediante las redes este conocimiento científico, lo que todos los días hacemos en el consultorio. Hoy día, viendo que ya completo prácticamente 1000 suscriptores y que afortunadamente pues ha tenido éxito este canal, es que decido justamente continuar con el proyecto y hablando sobre uno de los temas medulares en medicina. Vamos a empezar a hablar sobre diabetes. Espero que este sea el primero de muchos videos donde les pueda compartir a ustedes estas experiencias, estos conocimientos y recuerden, el fin de todo esto es que tengamos un entorno más sano, que sepamos cómo cuidar nuestra salud y que tengamos mejores perspectivas de calidad de vida futura. Muchas gracias, pues empecemos. La diabetes, como muchos de ustedes saben, es una enfermedad en la cual el metabolismo del azúcar o el metabolismo de la glucosa está alterado. Nosotros cuando hacemos una determinación de sangre y encontramos niveles altos de azúcar, pues esto nos hace sospechar justamente en que este equilibrio está sufriendo ciertas alteraciones. Para hacer el diagnóstico nosotros podemos echar mano simplemente de la determinación de azúcar en sangre o bien utilizar un recurso que se llama hemoglobina glicosilada. Esto es algo que déjenme que les cuente, yo utilizo muchísimo en mi práctica clínica cotidiana. La hemoglobina glicosilada lo que me está midiendo es la glucosa o el azúcar en el interior de los glóbulos rojos. Y eso me da una idea de cronicidad de aproximadamente 3 meses. ¿Esto qué significa? Si yo le hago una determinación de glucosa en sangre a un paciente y me sale alta, puede ser que esté presente una diabetes, pero también pueden existir algunas otras causas que me pueden estar dando, por ejemplo, esos niveles elevados. Por ejemplo, una persona que recién comió, sus niveles de azúcar pues van a ser más altos que una persona que está en ayunas. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada lo que me va a dar es un resultado que traduce cómo ha estado este azúcar en los últimos 3 meses. Si yo tengo resultados que están por arriba de los rangos normales, pues esto propiamente me va a sentar el diagnóstico de una diabetes. En un ejemplo muy simplista, tenemos entonces 3 actores principales que están jugando en esta regulación del metabolismo de la glucosa. Número 1, la cantidad de azúcares que ingerimos. Número 2, la insulina. La insulina es una hormona que se forma en el páncreas. El páncreas es uno de los órganos que tenemos en la cavidad abdominal. Lo que va a hacer la insulina va a permitir que la glucosa pueda ingresar a las células para que de esta forma sea un sustrato energético que le pueda permitir llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Teniendo este conocimiento previo que les acabo de brindar, ¿qué es lo que podemos hacer entonces con el paciente diabético? Número 1, pues desde luego disminuir el consumo de azúcares. Al tener una menor ingesta, vamos a tener niveles sanguíneos de azúcar que van a estar más bajos. Número 2, podemos echar mano de ciertos medicamentos que lo que van a hacer es que el páncreas produzca una mayor cantidad de insulina. Hagan de cuenta como si tomáramos al páncreas y lo estuviéramos exprimiendo para que justamente nos produzca mayor cantidad de esta hormona. Y número 3, tanto algunos medicamentos como algunas medidas generales pueden actuar a nivel de las células receptoras, favoreciendo que tenga un mejor reconocimiento la insulina y la glucosa y que de esta forma la glucosa pueda ingresar de manera más fácil a las células. Les comparto entonces una analogía que utilizo cotidianamente en el consultorio con mis pacientes. Si nosotros, por ejemplo, imaginamos a la insulina como una llave que finalmente va a tener que llegar a la célula destino y esta célula destino va a tener una compuerta y una chapa en la misma, lo que tiene que hacer justamente esta llave es dar la combinación precisa, la combinación correcta para poder abrir la chapa y que la compuerta permita que entre la glucosa al interior de la célula.
Entonces, ¿qué es lo que nos puede estar dando la diabetes en los pacientes o qué es lo que nos puede dar este trastorno en la regulación? Pues número uno, el problema puede estar en la producción de llaves. Puede ser que tengamos un número de llaves insuficiente, es decir, que tengamos una cantidad insuficiente de insulina. Puede ser que las llaves que estamos produciendo a lo mejor son defectuosas y cuando nosotros las queremos meter en la chapa, pues la chapa, aunque esté perfecta, la chapa justamente no las está reconociendo. Existen otros trastornos que tienen que ver también con la insulina. Por ejemplo, es que nuestro organismo esté formando anticuerpos que estén reconociendo a la insulina como algo extraño y que lo estén atacando antes de que ésta pueda llegar a hacer su acción. Entonces, pues la glucosa va a seguir circulando en altos niveles y no va a poder penetrar al interior de las células. Y por último punto, hablando de la insulina, déjenme que les comente algo bien importante. En el organismo, cada vez que nosotros tenemos cierta secreción hormonal, a toda reacción, pues vamos a tener una contrarreacción también. ¿Esto qué significa? Si nosotros formamos insulina, la insulina va a estar circulando en el cuerpo, pero una vez que ésta cumple su función, la insulina se va a tener que fragmentar, se va a tener que romper para que la podamos desechar. Y esto va a ser gracias a una enzima que está también dentro de la circulación, que se llama insulinasa. Si nosotros esta enzima insulinasa la tenemos secretando de manera excesiva, lo que va a hacer es que tempranamente va a estar reconociendo a la insulina y antes de que ésta haga su acción, antes de que llegue a la chapa, prácticamente la va a romper. De esta forma no va a poder abrir los compuertas y los niveles de glucosa que están circulando, pues como ustedes lo esperarán, van a ser mucho más altos. Pero el problema también se puede encontrar a nivel de las compuertas. Y en estas, ¿cuáles son los déficits que podemos tener? Pues a lo mejor, imagínense que esa chapa está tipo oxidada o que no está funcionando. Ese es uno de los escenarios que de repente van a evitar que la glucosa entre, es decir, podemos tener la llave correcta, pero si la chapa no está funcionando, pues finalmente esa compuerta no la vamos a poder abrir. Podemos tener a lo mejor un número insuficiente de chapas con la proporción de células y de glucosa e insulina que tenemos, y esto también nos va a llevar a algún déficit, y desde luego podemos tener cambios en la chapa, donde por ejemplo si cambiamos la combinación, pues nosotros podemos tener la llave correcta, pero si esto cambió no vamos a tener justamente el efecto de la llave que abra adecuadamente esta chapa y que pueda ingresar el azúcar al interior de las células. Si la glucosa entonces la tenemos circulando en grandes cantidades pero no está ingresando a las células, pues las células finalmente están teniendo un déficit, están teniendo una necesidad de glucosa y a lo mejor la célula no entiende bien qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace la célula? Pues manda una señal de auxilio que va a llegar al cerebro y la indicación que va a dar el cerebro va a ser justamente que se produzca una mayor cantidad de glucosa. ¿Cómo se produce esta mayor cantidad de glucosa? También tiene que ver con el páncreas. El páncreas va a formar una hormona que se llama glucagón y esta hormona glucagón va a ir al hígado y lo que va a hacer el hígado es que exista una mayor producción justamente de glucosa. Y aquí un punto importante. Nosotros empezamos a hablar ya de lo que es la producción de insulina, hablamos de lo que son estos receptores periféricos, pero existen otros mecanismos más que nos pueden llegar a favorecer que tengamos niveles altos de glucosa. Y muchas veces un trastorno en la regulación de este glucagón, donde a lo mejor que se esté formando de manera excesiva, no necesariamente por una señal del cerebro, sino quizás por una señal autónoma, pues también nos puede dar lugar a que tengamos niveles altos de glucosa y por consecuente una diabetes. Ven ustedes que empezamos hablando sobre tres elementos básicamente. ¿Recuerdan? El azúcar, la insulina y las células. Ahorita les di un cuarto elemento más que es el glucagón y la participación que puede tener el hígado. Y déjenme que les comente, conforme va avanzando la investigación, pues vamos encontrando más mecanismos que tienen que ver con la regulación de la glucosa. De hecho, muchos de los nuevos tratamientos que hoy día estamos dando para la diabetes, más que ver con estos mecanismos primarios, pues van a tener mucha relación con estos otros mediadores o mecanismos de los cuales vamos a hablar. Esto es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un rompecabezas,
pues inicialmente ya sabíamos cómo podemos resolver un rompecabezas que tiene quizás nada más 4 piezas. Veamos qué tan difícil o qué tan complejo es resolver este rompecabezas cuando ya tenemos 20, 30 o 50 piezas. De esta forma vamos a hablar de 3 grupos o de 3 actores más que nos van a ayudar a regular justamente el metabolismo de la glucosa. Vamos a tener factores que se van a orquestar a nivel intestinal, otros que van a estar a nivel del riñón y hay unos más que les voy a platicar también con detalle que se conocen como sensibilizadores de las células periféricas, que los vamos a encontrar tanto en el músculo, en la grasa y en el corazón. Para entender el metabolismo de la glucosa es importante conocer primero los procesos de digestión y de absorción de diferentes alimentos. Y esto, por ejemplo, pues empieza desde que lo vemos, desde que lo olemos. A nivel de la boca, la masticación lo que nos va a producir es la formación de ciertas sustancias que justamente van a estar regulando el apetito, junto con la sensación de plenitud que vamos a tener a nivel del estómago. En el estómago se forman diferentes ácidos que empiezan ya a romper o a fragmentar estos alimentos para poder obtener de ellos los nutrientes. Concretamente, a nivel del intestino delgado, el intestino delgado está forrado por dentro por ciertas vellosidades que aparentan estar en forma de lo que se llama vellosidades en cepillo. Y acá vamos a tener la formación de diferentes enzimas que lo que van a hacer es van a romper los azúcares. Es decir, nosotros los azúcares que estamos ingiriendo, que vienen imagínense como que en conglomerados o en grandes formas, lo que vamos a hacer es romperlos en pedacitos muy pequeñitos para poder obtener finalmente esta glucosa, que es la que se va a estar absorbiendo a través del intestino delgado. Entonces, el que estas enzimas tengan un adecuado funcionamiento va a ser un valor clave, un valor muy importante para que también el metabolismo de la glucosa se esté desempeñando de manera adecuada. Cuando ya logramos romper estos azúcares y se están absorbiendo, lo que hace nuestro mismo intestino es formar diferentes hormonas que van a ir directamente a estimular a lo que es el páncreas. Concretamente existen ciertas hormonas que se llaman incretinas, que son hormonas intestinales que se van a liberar al torrente sanguíneo. Dentro de estas tenemos básicamente 2 tipos, los que se llaman GLP-1 y GIP. Hay un punto muy curioso en medicina que se llama el efecto incretina. Y vean ustedes, si a un paciente o a una persona, por ejemplo, nosotros les damos una dosis alta de azúcar por vía intestinal, lo que vamos a tener es una producción de insulina por el páncreas mucho mayor que si nosotros le estamos dando al paciente la misma carga de azúcar por una vía venosa. ¿Esto qué significa? Que estas hormonas, las incretinas, pues tienen un papel fundamental en la regulación justamente del metabolismo de la glucosa. Todas las células de nuestro organismo consumen glucosa en mayor o menor grado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que está corriendo, pues en esos momentos sus músculos tienen unos requerimientos energéticos mucho mayores y el consumo de glucosa en esto va a ser mucho mayor. Aquí hay ciertos factores que, por ejemplo, se conocen como sensibilizadores de las células periféricas que le hacen entender al organismo a decir, bueno, por ejemplo, estoy corriendo, ahorita mi músculo está trabajando a un ritmo mayor del habitual, entonces necesito que me des un mayor aporte de glucosa. Entonces, además de los factores que ya hemos estado mencionando, las diferentes células, acorde a su estirpe, van a tener algunos factores que se conocen como sensibilizadores que les van a permitir en ciertos momentos que tengan un mayor aporte de glucosa. Aquellas células que tienen, por ejemplo, un mayor consumo son el cerebro, son los músculos periféricos, es el corazón y es el hígado mismo. El corazón, vean ustedes qué punto tan importante, y esto lo veo en los estudios Holter que hacemos en la clínica. Un corazón en un día, en 24 horas, puede llegar a latir hasta 120,000 veces. Es muchísimo y esto pasa todos los días de la vida de las personas. Si una persona está durmiendo, quizás sus músculos periféricos disminuyen el consumo y el corazón efectivamente late un poco más lento, pero aún así sigue latiendo, sigue trabajando. Entonces, estos factores sensibilizadores que permiten el ingreso de glucosa
a estas células que tienen una mayor demanda, pues también juegan un papel muy importante dentro de lo que tiene que ver con la diabetes. Y desde luego el tejido graso. ¿A dónde se va a ir todo este azúcar que nosotros podemos tener en exceso, que a lo mejor el organismo dice, bueno, no lo estoy utilizando ahora, necesito tenerlo en una reserva para que si en cierto momento no tengo aporte, necesito tener de dónde poder sacar? Y esto se da justamente a nivel de las células grasas y también tiene que ver con ciertos factores sensibilizadores periféricos, de los cuales muchos de los manejos de diabetes, por ejemplo, van encaminados a que estos tengan una mejor regulación. Cuando los niveles de glucosa son altos o excesivos, uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo es a mandar ese azúcar para afuera, y como lo suele mandar es justamente a través del riñón. De hecho, el diagnóstico de diabetes se realiza también determinando las concentraciones de glucosa que tenemos en la orina. Y los textos más antiguos cuentan que cuando no teníamos justamente estudios de laboratorio, la manera en que los médicos de la antigüedad hacían el diagnóstico de la diabetes era probándolo justamente en la orina de sus pacientes. Si la orina estaba dulce, pues esto estaba hablando de que habían mayores muy altos circulando justamente de glucosa, y como se estaba rebasando cierto nivel, esta glucosa se estaba yendo a través de los riñones. Existe hoy día un mecanismo muy importante que se llama el transporte de sodio-glucosa, que está a nivel de los riñones, que esto hoy día hemos visto que es también un factor que nos ayuda a regular cómo es que están los niveles de glucosa. En la siguiente charla que vamos a platicar sobre tratamiento, por ejemplo, lo más nuevo, lo más actual hoy día es dar medicamentos que están actuando justamente a nivel de este transportador para poder tener mejores niveles de glucosa, y hemos visto que estos transportadores también tienen que ver mucho con las células periféricas y no se encuentran únicamente en los riñones. Como ven, de 3 aparentes simples mecanismos, pues hoy día ya nos encontramos casi con 8, con 10 mecanismos diferentes que pueden estar regulando el metabolismo de la glucosa. Y mientras más nos vamos a detalle, pues más puntos de estos estamos encontrando. En la parte número 2, que viene en un siguiente video, les voy a hablar justamente de aquellos medicamentos que están actuando en cada uno de los diferentes niveles, cuáles son los pros y cuáles son los contras de utilizar cada uno de ellos. Les comentaba al inicio que este video tiene un especial significado para mí. Lo que me marca YouTube es que ya hay cerca de 1000 personas que están siguiendo el canal y que están viendo periódicamente este tipo de publicaciones. Eso para mí es un aliciente muy grande, porque este conocimiento que comparto con ustedes puede llegar a más personas, quienes con las bases médicas adecuadas pues pueden tener mejores medidas de prevención y evitar la enfermedad. Cuidémonos todos, suscríbanse al canal, compartan esta información, inviten a otros a que puedan estar atentos de estas publicaciones, y esperen por favor este segundo video en el cual voy a estar hablando justamente de aquellos tratamientos que hoy día tenemos disponibles para la diabetes, tomando como base todos estos mecanismos y sitios de acción del metabolismo de la glucosa. Cuídense mucho, hasta la próxima.